Hola, en este video vamos a ver ahora lo que son los comentarios del libro de Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículo 14 al 22. Este comentario se llama Comentario Bíblico Matthew Henry. Y bueno, como lo hemos comentado en videos anteriores, el comentario bíblico Matthew Henry es muy conocido alrededor del mundo. Es uno de los comentarios bíblicos más utilizados al momento de estudiar las escrituras porque Matthew Henry escribió bastantes cosas interesantes y, como dice su nombre, es un comentario de esta persona. Hay muchos comentarios bíblicos, pero el día de hoy vamos a continuar con este, que es el de Matthew Henry. Estamos en el libro de Marcos, pero el día de hoy toca leer los comentarios correspondientes al versículo 14 hasta el 22. Esperemos logremos terminar esto o hasta donde lleguemos. Y bueno, como lo comentamos en el video anterior, lo que vamos a hacer es primero leer el texto bíblico y después los comentarios. Así es que vamos desde el 14. Entonces dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres, con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y bueno, entonces aquí tenemos pues el texto del cual vamos a leer los comentarios el día de hoy en el comentario bíblico de Matthew Henry. Así es que vamos a iniciar nuevamente, como comentamos, es de los versículos 14 al 22. Bueno, entonces dice, número 1, dice, breve descripción de la predicación de Cristo en Galilea. O sea, es decir, la primera parte como título está diciendo que esto es una breve descripción de lo que fue la predicación de Jesús en esta área de Israel, que es Galilea, ¿no? Dice, cuando comenzó Cristo a predicar en Galilea. Vamos a ver, dice, cuando comenzó Cristo a predicar en Galilea, después que Juan fue encarcelado. Entonces, ¿cuándo comenzó Cristo a predicar en Galilea? Esto nos da una idea principal, que Cristo inició su ministerio después de que Juan fue encarcelado. Es decir, antes aún no había iniciado, sino que fue después de que Juan fue encarcelado, y eso nos habla del versículo 14. Dice, después que Juan terminó su testimonio. Es decir, de acuerdo a lo que había dicho, a lo que dice la Biblia, Juan estaba dando testimonio, dice, a fin de que todos creyesen por medio de él, o sea, por medio de Juan el Bautista, creyesen en quién, en Cristo, ¿verdad? Eso viene en el libro de Juan. Entonces, cuando Juan termina su testimonio, Jesús comenzó el suyo, ¿sale? Es decir, termina Juan y ahora sí empieza el ministerio público de Jesús. Vamos a ver el número 2 que dice, ¿qué es lo que predicaba? No es pregunta, sino es prácticamente, es una afirmación, ¿qué es lo que predicaba? Dice, el Evangelio del reino de Dios. Y aquí tenemos una pauta muy importante al día de hoy, que lo que Cristo predicaba en un inicio, es decir, en un inicio en su ministerio, no eran el tipo de predicación que hoy se ve en muchos lugares, ¿no? Sino que su predicación se centraba en el Evangelio del reino de Dios, como dice en esta parte. Vamos a ver qué más dice. Cristo comenzó a establecer el reino de Dios entre los hombres mediante la predicación de su Evangelio. Entonces ahí tenemos otro punto. Otra vez dice, Cristo comenzó
a establecer que el reino de Dios entre los hombres, mediante, aquí esto es muy importante porque el medio por el cual se establece el reino de Dios, de acuerdo a este comentario, y de acuerdo a la Biblia, es mediante la predicación, pero no cualquier predicación, sino la predicación del Evangelio o su Evangelio, porque recuerden que leímos en el versículo 1 de este libro de Marcos que dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces el Evangelio es de Jesucristo, las buenas noticias. Y dice, y con el poder que le acompañaba, ¿verdad? Entonces es mediante la predicación de su Evangelio y con el poder que le acompañaba. Ahora, aquí es muy interesante porque el apóstol Pablo en una de las cartas, él comenta que eh, el, el reino de Dios se refiere al poder, ¿verdad? No es comida ni bebida, sino poder de Dios, ¿verdad? A ver, tal vez si lo cité mal, pero a lo que voy es que se refiere al poder, ¿verdad? Al poder que acompaña la predicación del Evangelio, porque en el libro de Romanos ahí sí dice que que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si no me equivoco, es 1.17. Ahora dice, vamos a ver, las grandes verdades que Cristo predicaba. Aquí ya nos está hablando de que dentro de lo que Jesús predicaba hay verdades. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque de aquí se fundamenta la fe, de aquí se fundamenta lo que la mayoría de los seguidores de Cristo creen. Vamos a ver, dice, Cristo les comunica una importante noticia. Número 1. El tiempo fijado por Dios está ahora al alcance de la mano y con él se nos hacen maravillosas revelaciones de la luz, de la vida y del amor de Dios. Entonces el primer punto aquí nos dice que el tiempo fijado por Dios está ahora al alcance de la mano. Esto es importante porque Dios ha fijado un tiempo, ¿verdad? Es decir, el que Jesús haya nacido en tal año fue la voluntad de Dios y fue en el tiempo de Dios. Por eso dice el tiempo fijado por Dios está ahora al alcance de la mano y con él. Se nos hacen maravillosas revelaciones, es decir, se nos explica, se nos dice acerca de la luz, de la vida y del amor de Dios. ¿Sale? De hecho, en el libro de Juan se nos habla de estos tres aspectos cuando dice que él era la luz de los hombres, ¿verdad? La luz que alumbra a todo hombre. De la vida, porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice, y del amor. De hecho, esto también viene en el libro de Juan 3:16, cuando dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, todo esto nos está diciendo el comentario de Matthew Henry. Vamos más adelante, dice, Dios es siempre puntual. Aquí tenemos ya un dato muy interesante porque dice Dios es siempre puntual, guarda su tiempo. Aquí otra verdad. Es decir, que Dios es puntual, él guarda el tiempo, Él sabe en qué tiempo. Dice que no es el de nuestros relojes, ¿verdad? Porque nosotros decimos, es que ya pasó mucho tiempo, nosotros tenemos un tiempo, por así decirlo, terrenal, ¿verdad? Un tiempo que nosotros hemos dicho, este es el tiempo, pero el tiempo de Dios no es como el de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso dice, Dios es siempre puntual, guarda su tiempo, que no es el de nuestros relojes, sino el de sus oportunidades. El término original no es cronos. Vean aquí lo interesante de cronología, de cómo ocupamos hoy el cronómetro. No es aquí ese término, sino dice kairos, como en Efesios 5:16, Colosenses 4:5. Y dice que siempre llegan a su tiempo. ¿Sale? Ese es el tiempo de Dios que siempre es en el momento exacto. Dice, cuando ese tiempo de Dios se llena, como dice el griego, el reino de Dios está al alcance de la mano. ¿Sale? Esta es una de las verdades importantes. Vamos a ver qué más dice el inciso B. Y creo que hasta aquí vamos a terminar para que no se haga tan largo el video. Dice, las grandes responsabilidades que de esa predicación se derivan. Número 1. Cristo les dio a entender los signos de los tiempos
a fin de que Israel se percatase de lo que debía hacer. Es decir, Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo fijado por Dios, y esto con el fin de que Israel, dice, se percatase de lo que tenía que hacer. Ellos esperaban con ansia que apareciera el Mesías. Claro, los judíos siempre han esperado que apareciera el Mesías y en ese tiempo también lo esperaban. Es decir, que llegara el Mesías esperado, el Mesías profetizado en las mismas escrituras. Y dice que apareciera el Mesías con pompa y aparato externo, es decir, que fuera muy visible y todo eso, ¿no? Y dice, en consecuencia, pensaron que si el reino de Dios estaba al alcance de la mano, debían prepararse para la guerra y para la victoria. No me voy a meter mucho en estos detalles porque creo que explicarlo no sería tan sencillo, pero dice aquí que el pueblo de Israel, los judíos, dice que estaban preparándose, en este caso, o bueno, tenían esa visión, ¿no? De que si ya había llegado el Mesías, ya el reino de Dios se acercaba, pensaron que estarían listos ya pues para la guerra y para ganar, de acuerdo a las profecías. Pero Cristo les dice, vamos a ver aquí, Cristo les dice que a la vista del reino que se acercaba, debían arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es un dato muy interesante porque si alguien, cualquier persona que quiere saber cómo es el punto de vista del judaísmo respecto al Mesías, bueno, tienen algunos puntos de vista que debe de ser alguien que va a luchar, no sé, hay muchos puntos de vista al respecto. Yo no quiero tocar muchos porque creo que es un tema complejo, pero ellos, dice aquí, que se les dijo, Cristo les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Digamos que como que no esperaban esa respuesta, ¿no? Pero dice, el arrepentimiento, vamos a ver qué dice, significaba literalmente un cambio de mentalidad. Bueno, aquí ya nos está hablando de qué significa la palabra arrepentirse, ¿verdad? Que decía que es un cambio de decir, ok, mi pensamiento respecto a lo que es bueno o malo no está bien, ¿no? Entonces es de acuerdo a lo que Dios dice, un cambio de mentalidad. Dice, la fe respondía al anuncio de la buena noticia de que Dios estaba en buena disposición para perdonarles los pecados por su buena voluntad hacia los hombres, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que Dios estaba en buena disposición para perdonarle los pecados. Y aún, sin embargo, este es el mensaje que se les dio en el momento a los judíos, ¿no? Al pueblo de Israel dice, perdonarle los pecados por su buena voluntad. Ahora aquí vamos a terminar, yo creo que hasta el punto, aquí donde antes de pasar al punto 2, lo voy a terminar de leer, pero lo que viene es súper, o yo diría muy muy importante, y con esto quisiera finalizar el video porque es tan importante que me llevaría más tiempo pues comentando lo poco que he aprendido. Dice, fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Vamos a ver aquí, esto es muy interesante dentro del cristianismo. Miren, una moneda, aquí está haciendo la analogía. Una moneda es un objeto con valor y es un objeto que es solamente un objeto, pero tiene dos lados. Cada lado tiene una cara. Entonces, por eso aquí dice, la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Es una misma moneda. Y, o sea, esa moneda debe de tener fe, debe tener arrepentimiento, una de un lado y otra de otro lado. Y vamos a ver por qué dice, pues creer, miren, vean aquí, solamente decir, yo creo, ¿no? Dice, pues creer sin arrepentirse sería una falsa profesión, como sucede hoy en día, ¿no? Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no hay arrepentimiento, o sea, no hay frutos de arrepentimiento, no hay una vida que cambie. Bueno, sería una falsa profesión. Solamente hay mucha gente en el mundo que dice yo creo, pero Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces en otros libros y en otros comentarios le llaman una fe que no salva, ese tipo de fe, ¿no? Como lo decía Santiago, esa fe no sirve para nada, dice Santiago, ¿no? Entonces una fe sin arrepentirse sería una falsa profesión. Y ahora vamos a ver lo opuesto. Y dice, y arrepentimiento sin fe, ahora al revés.
Una persona que dice, yo ya no hago lo malo, pero no creo en Dios. Así es lo que está diciendo esto. Arrepentimiento sin fe supondría quedarse a medio camino. Dice, sin llegar a los pies de la cruz. Hay personas que dicen, bueno, pues yo ya dejé de hacer esto, aquello, lo malo que hacía antes, pero no creo en Dios. Es decir, no llegan a los pies de la cruz. Y de hecho, en la Biblia vemos que una persona porque deje de hacer tal cosa no significa que ya ha sido justo. De hecho, la justificación la da Dios, por eso dice a Romanos, justificados pues por la fe. La justificación viene por fe en Cristo. Y además dice también el apóstol Pablo, pues si fuera por medio de las obras, por demás murió Cristo. Entonces, es la fe y el arrepentimiento son inseparables en este sentido, como una moneda. Y dice, es notable que en la predicación a los judíos domina la nota de arrepentimiento. Y esto es bien interesante porque la predicación a los judíos creían en Dios, por supuesto, pero predomina, dice la palabra arrepentimiento, cambio de mentalidad, pues los judíos creen en el Dios verdadero, pero su mentalidad estaba equivocada en cuanto al Mesías. O sea, su mentalidad estaba equivocada en cuanto al Salvador del mundo y era necesario que estuviera esa mentalidad correcta, puesto que a través de él iban a recibir vida eterna. Por eso dice, en cambio, en la predicación a los gentiles, miren, esto es un contraste bien interesante. A los judíos se les predicaba arrepentimiento porque sí conocían al Dios verdadero, sí tenían fe, pero el problema era que tenían un mal concepto o erróneo del Mesías de Cristo, que era necesario creer para ser salvos también. Entonces, y ahora vean, cuando se le predica a los gentiles, que vamos a ver qué predomina, predomina la fe. O sea, creer en Dios, por cuanto no conocían al Dios verdadero. Los gentiles tenían muchos tipos de dioses, como, bueno, en el libro, las cartas de Pablo, por ahí hay una parte donde unas personas pusieron, ¿no? Al Dios no conocido. Bueno, hay una cita referente a eso. Entonces, en el mundo, por decirlo así, gentil, en ese tiempo, las personas no conocían al Dios verdadero. Entonces a los judíos que sí creían en Dios se les predicaba sobre todo o específicamente arrepentimiento, porque sí conocían del Dios verdadero. Y a los gentiles que tenían muchos dioses se les predicaba fe, tener sobre todo fe en el Dios verdadero. Y bueno, ya llevamos 17 minutos, vamos a terminar hasta aquí el video. Vemos lo que estoy haciendo, solamente esta tarde de leer los comentarios, aunque creo que últimamente le he agregado un poquito más de lo que recuerdo, pero trataré de que en los próximos videos sea solamente la lectura. Y ahorita comento esto porque recuerdo algunas cosas interesantes de otros pasajes bíblicos. Y bueno, reitero, este es el comentario bíblico Matthew Henry, el formato digital en PDF, que no es el mismo que a veces aparece en algunas aplicaciones. Aunque creo que me imagino que ha de ser algo similar, pero, y también muy bueno porque ya lo vi, pero este es el formato PDF. Tanto el formato físico como este archivo es el mismo, tiene el mismo contenido. Y bueno, hemos estado también leyendo no solamente los comentarios, sino primero el texto base y de ahí leer los comentarios, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues como dice su nombre, son comentarios. Si leemos otros comentarios, tal vez pueden tener otro punto de vista, algo similar o igual también. Pero todo lo estoy tomando este libro porque es de sana doctrina y creo que pues tiene muchas verdades que enseñar, ¿no? Como dice, algunas verdades. Y esto sería todo. Me gustaría que pudieran comentar qué les parece esta parte. Creo que la última parte que leímos está súper, súper claro e importante, que la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Así es que les invito a comentar, a compartir, a darle like y también a comentarnos qué otro libro también quieren que pongamos, no solamente este comentario bíblico, sino que otro libro. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.